Acaba de salir hace un par de semanas Notion Calendar y este video va a ser de las primeras impresiones. Yo uso mucho Notion para organizar mis proyectos, mi trabajo, mi vida personal, mis finanzas, todo. Entonces yo creo que esto puede ser de utilidad. Actualmente solamente uso Apple Calendar en el celular y en el iPad, pero no lo uso tanto. También uso Google Calendar. Entonces esperemos que sea un poco más útil este calendario que acaban de sacar. En la pantalla podemos ver mi dashboard de Notion. Entonces para ver dónde sacar el calendario, aquí aparece un apartado que dice Calendar New. Entonces le voy a dar clic ahí, a ver a dónde nos redirige para ya descargar el calendario. Ya nos redirigió. Entonces aquí le tengo que dar acceder a mi cuenta. Accedo con mi cuenta desde Google y continuar. Me pide permisos. Yo creo que sí le voy a dar permiso de todo. Bueno, ya una vez que seleccionas eso, le vamos a dar continuar y ya se abre. Ahora, esta es la introducción. Dice Welcome to Notion Calendar. Bienvenido al calendario de Notion. Modern Day, un calendario para el día moderno que está bellamente diseñado o hermosamente diseñado, conectado a tu espacio de Notion. All of your commitments in one place. Todos tus compromisos en un solo lugar. A ver, vamos a darle empezar. Una vez que le damos a empezar, bueno, me parece así. Yo voy a ver si puedo descargar la versión así. Get set up in 5 easy steps. Empieza en 5 sencillos pasos. Entonces aquí es la bienvenida a Notion Calendar. Te pide descargar la aplicación, permitirle las notificaciones, ver qué cuentas vas a vincular a tu calendario, el conectar con tu espacio de Notion, tu workspace y algún database, alguna, ¿cómo se le llama? Base de datos, claro. Listo, entonces aquí lo que voy a hacer es descargar primero la aplicación, porque sí prefiero usarlo en escritorio, en desktop, y voy a ver si vale la pena descargarlo en el celular y todo eso, dependiendo de qué tan útil me vaya a ser para descargar la aplicación. Nos vamos aquí abajo, descargar para Windows. Yo uso Windows y ya se empieza a descargar. Y ya que está descargado, vamos a iniciar el ejecutable para que se pueda instalar. Se supone que ya se está terminando de instalar. Yo normalmente mantengo mi escritorio todo limpio. No me gusta tener elementos en el escritorio. Entonces aquí lo tengo, luego junto a Notion. Una vez que ya se descargó y ya se instaló, lo puedo abrir. Ya lo abrí, se ve así. Mis primeras impresiones. Primera impresión, yo creo que lo voy a poner en la vista de clara. No me gusta mucho que se vea tan oscuro el calendario. Entonces le voy a cambiar aquí el formato. Listo, ya se ve más claro. Y aquí tenemos la primera vista. Lo que vamos a encontrar del lado izquierdo es un calendario mensual y con los días. Yo ahorita voy a ver si lo puedo configurar para que empiece el lunes la semana, porque a mí no me gusta que empiece en domingo. No sé por qué, siento que me quitan un día, no sé por qué. Pero bueno, aquí está mi cuenta, aquí están familia, cumpleaños, días feriados. Y en la parte principal de la pantalla podemos ver la hora actual y cómo va pasando a lo largo del día las horas. Aquí podemos ver que estamos en miércoles 7, vemos que empieza en domingo, es todo el calendario semanal, el mes y el año. Aquí podemos cambiar al lado de nuestra foto de perfil de Notion, de nuestro usuario. Podemos cambiar si la vista queremos que sea por día, por semana, por mes, por número de días y los settings, los ajustes. Entonces si le das en Today, pues te regresa a donde estabas, ¿no? Entonces si por ejemplo yo lo quiero ver por día, la vista va a cambiar y nada más me va a desplegar el día de hoy, que es 7 de enero.
Entonces le voy a cambiar por semana para tener una vista mayor, o le puedo cambiar por mes y así veo un poco más, es la vista como de Google Calendar. Entonces yo creo que lo voy a manejar por semana ahorita porque es una vista nueva y a ver qué tal me acoplo. Luego hasta la derecha sale que no tienes ningún evento próximo. Abajito te sale la misma bienvenida que ya hemos visto, que es Welcome to Notion Calendar, bienvenido al calendario Notion, y te dice cómo configurarlo en 5 sencillos pasos. Lo mismo en Menu Bar Calendar Show. A ver, vamos a ver qué es. Notion Calendar Settings Quick Notion Calendar Completely. No, esto es para borrarlo. Número 2, Event Notifications. Le voy a poner que sí. Ya me salió la notificación y que mis notificaciones van a aparecer aquí, en donde está la campanita, aquí arriba, en las notificaciones de mi compu. Luego, Calendar Accounts. Aquí es para conectar con algún calendario que ya tengas. Y tengo entendido que se pueden hacer eventos. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un evento de las 2:15, que es de donde agarré el mouse. Y le puedo poner el título, por ejemplo, junta con equipo Good Boys, ¿no? O sea, por poner algún ejemplo. Y aquí puedo poner el rango de horas que va a durar. Aquí me dice, esto está muy práctico, porque te dice la cantidad de tiempo y te dice de qué hora a qué hora sería. A la hora de modificarlo, se puede cambiar aquí también el día, o bien se puede arrastrar este elemento para reconfigurarlo. Eso está muy práctico porque sí parece un poco más como los database. Luego podemos poner si es todo el día, si tiene alguna zona de uso horario para que se adecue. Si quieres invitar a algún otro participante, que para eso yo creo que debes de necesitar la versión premium de Notion, o no sé, habría que checar. Luego, si va a ser conferencia por Google Meet, por Zoom, pues está muy práctico. Por ejemplo, si lo hago por Google Meet, do you want to auto add Google Meet in the future? You can auto add Google Meet when creating meetings and availabilities. You can always override the default conferencing or turn it off in settings. Sí, le voy a poner que sí, porque yo prefiero tener Google Meets siempre que ¿cómo se llama? Que Zoom. Y entonces esto nos permite que cada que añadimos una junta ya nos agenda, o sea, si le ponemos que es por Google Meet, nos agenda directamente una videollamada. Esto está súper bien, ya tiene un link de llamada y ya nada más le das compartir y se lo puedes enviar a los que quieras que participen en tu llamada. Eso está súper práctico. A ver, para eliminarlo, nada más le das clic derecho, le puedes cambiar los colores también para tener un poco más de código de qué trata cada uno de tus eventos. Block on Calendar, si quieres que sea de alguna de tus secciones, si es de familia, por ejemplo, copiar, duplicar. Todo eso que ya conocemos de los bloques de Notion. O sea, se vuelve un bloque tu evento. Está muy práctico. Bueno, vamos a regresar a la vista de este evento. Y en este evento le podemos agregar la ubicación. En este caso pues no es relevante porque va a ser por Google Meet la junta, ¿no? Y va a ser el día de mañana. Y el día de mañana sería a la 1, de 1 a 2. De 1 a 2 va a durar 1 hora aproximadamente. Y esto lo podemos revisar aquí. ¿Cuánto dura? ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora termina? Y si va a ser una junta recurrente, también le puedes poner repeat. Y en repeat le puedes poner que es cada día de la semana. Cada semana, o sea, el mismo día. Por ejemplo, jueves, todos los jueves. Si es cada 2 semanas, se va a saltar una semana. Cada mes, el día 8. O sea, como que de manera intuitiva te va proponiendo las opciones en las que quieres que se repita tu junta, tu reunión. Esto está muy práctico para el seguimiento de los proyectos. Después, links y documentos. Aquí te permite seamlessly attach Notion pages. Mira, aquí puedes vincular páginas de Notion. Por ejemplo, si ya tienes una página con los temas que se van a tocar o una checklist, lo puedes adjuntar aquí para que todos los que estén invitados puedan tener acceso a eso, o al menos para que tú lo tengas presente, de qué necesitas preguntar en tu consulta, ¿no? Todavía no vinculo. A ver, vamos a ver cómo sería el proceso de vincular. Vamos a salirnos de este evento y aquí le doy Calendar Accounts. A ver, mira, me permite conectar mi cuenta de Google. Eso está muy práctico. Add Google Calendar Account. Connect.
Google Calendar. Ya tengo mi cuenta de Google ahí. Ok. Es que tengo más de una cuenta de Google. Pero bueno, Notion Workspace. Conectar al Notion Workspace. Connect. Si yo quiero conectar a mi espacio de Notion, me va a preguntar lo siguiente. Dice que está solicitando acceso a mi usuario, a mi workspace, que es individual, a veces lo uso nada más para mí. Ver las páginas a las que tienes acceso, editar las páginas que tienes, crear nuevo contenido dentro de las páginas que tienes, ver comentarios, crear comentarios, ver los usuarios y los correos. Pues sí, no suena nada extraño. Incluso pensé que iba a requerir más permisos. Pero bueno, ya con esto, en teoría ya puedo vincular el workspace a el calendario. Ya está vinculado. Aquí me aparece mi cuenta. Y ahora, ¿qué más? Bueno, ya está conectado esto. Ya está conectado también mi calendario de Google. Le voy a dar que está check. Ya está el check. Le podía dar check y uncheck. Es bueno saber. Y luego el Notion Database. No tengo yo un database que quiera vincular. Tengo que ver cuál sería. Puede ser el de contenido. Mi calendario de contenido, por ejemplo. Y con esto ya sé. No tiene una hora en particular, pero con esto yo le puedo asignar una hora. Estos son los eventos que yo tenía programados para esta semana, por ejemplo. Este sería para el día de hoy, que no se va a lograr, lo tengo que postergar. Pero con esto yo le puedo asignar un horario. Entonces, por ejemplo, si me va a tomar 2 horas y lo voy a empezar a las 4 de la tarde, lo pongo aquí y aquí le puedo ajustar para que dure 2 horas. O bien se puede arrastrar aquí. Se ve bastante práctico hasta el momento. Yo creo que sí lo voy a estar usando porque justamente en Notion puedo tener toda la lluvia de ideas y aquí ya darle una estructura para que se haga de manera constante y consistente. Por ejemplo, con los videos, puedo asignar el espacio para editar y demás, porque no es nada más tener la idea y ejecutarla. Lo veo bastante bien. Mira, por ejemplo, si yo tengo este evento que le acabo de asignar este horario, le puedo dar abrir en Notion y una vez que lo abro, se abre en esta pestaña y me aparece el contenido de esa página, que es la materialidad de las cosas, el cuándo se va a publicar, en teoría, el formato, el media, si es YouTube, TikTok o por qué medio es que se va a publicar, el estatus. Ahorita es en estatus de idea, no he grabado nada, no he editado nada todavía. Luego les voy a dar un tour por esta página de creación de contenido que yo hice a mi medida, de acuerdo a lo que yo necesitaba para crear contenido. Y aquí tenemos un checkbox como nada más para checar en dónde ya se subió y el call to action que se pueden manejar, las diferentes opciones que se pueden manejar de call to action. Y hasta abajo tengo el guión, pero está fácil porque te da acceso directo. Entonces aquí tienes toda esa base de datos que ya tiene contenido o que ya tiene una fecha. Aquí, por ejemplo, creo que se pueden añadir más. Se pueden añadir más bases de datos. Sí, se pueden añadir más bases de datos. Entonces esto quiere decir que no tienes que tener concentrada toda tu información en una sola página. Puedes tener un calendario de contenido, puedes tener un plan de trabajo semanal, puedes tener un plan de trabajo mensual, cuándo es que vas a checar las finanzas, cuándo es que vas a checar tus costos, cuándo es que vas a checar tu inventario y tenerlo de forma recurrente. Esto me parece muy cómodo. O si tomas apuntes en Notion también de alguna junta, de alguna reunión, lo puedes poner aquí y se te queda grabado tanto en la página de Notion como aquí. Tengo entendido que antes se llamaba Cron, era una aplicación que no sé cuándo se empezó a desarrollar, pero hace un año aproximadamente, o no sé si antes o después, lo compró Notion, porque el calendario de Notion anteriormente estaba integrado, pero no era muy poderoso, por llamarlo de alguna forma. Entonces yo creo que generaron una aplicación distinta que tuviera esa compatibilidad, en lugar de buscar integrar todo un calendario funcional y completo dentro de Notion. Bueno, estas son mis primeras impresiones. La verdad es que sí, me impresionó.
Sí me impresionó, yo creo que sí lo voy a estar usando. Más adelante voy a ver diferentes funciones y ver cómo lo aplico en el día a día para no estar regado entre que no está conectada mi base de datos de Notion, mi forma de trabajo y todo eso, a la parte del calendario de Google ni el calendario del celular. Esto ya me urgía desde hace mucho. Yo me acuerdo que para conectar el calendario de Google o el de Apple al calendario de Notion, al anterior, era un rollo. Tenías que tener como una suscripción para una automatización y te generaba otro evento y otro evento y otro evento por Zapier o algo así se llamaba. Pero bueno, estas son las primeras impresiones. Espero les haya gustado. Les voy a dejar en la descripción el link de Notion, o sea, por si no lo conocen y lo quieren probar. Voy a hacer más videos al respecto también porque a mí me es súper útil. Entonces, sin más que decir, pues se ve muy bien. Se ve muy bien, se ve útil, se ve funcional, se ve práctico y tiene total compatibilidad con una herramienta que yo ya usaba. Entonces eso es bastante bueno. Gracias y espero les guste el video. No olviden suscribirse y si tienen alguna duda de lo que acaban de ver, puedo hacer más videos al respecto, o sea, sobre Notion, sobre el calendario de contenido que les mostré rápidamente o cómo uso Notion. Yo creo que sí los voy a estar haciendo independientemente más adelante porque es una herramienta muy poderosa que no siempre sabes cómo se usa. Puede ser un poco abrumador en un inicio, pero si le sacas provecho y si entiendes cómo funcionan las bases, lo puedes usar para lo que sea. Gracias.